En esta mañana, Pastora Vanessa nos va a contar de lo que pasa presentemente. Ya saben que presente es la guerra entre Ucrania y Rusia, muchos bombardeos, y sabemos que Dios intervenga ahorita, sí, en estos momentos. ¿Dónde está Dios? Está Dios actúa. Tenemos contactos en Ucrania a través en cadena, cosas que no vemos en cadena televisores, que Dios está. Pastor Igor nos pregunta, dile por favor a todo tu pueblo que Dios nos quiere. Les chars ennemis sont à court de carburant, les troupes russes se perdent et demandent de la nourriture et des directions aux résidents. C'est certainement Dieu, car nous avons affaire à la deuxième armée la plus puissante du monde, mais la plus grande armée de l'univers. Les anges du Seigneur combattent pour nous. Alléluia. Donc ça, c'est des nouvelles qui arrivent. Esos son lo que acabo de leer, son noticias que nos llegan. Hay un segundo testimonio que fueron recogidos por CBN News. De fédération russe et d'autres unités mobiles qui venaient directement sur eux. Il semblait que les soldats auraient du mal à se défendre. Alors le fils a pris son téléphone, a appelé son père et dit « Papa, tu dois prier maintenant, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. » Le père a appelé d'autres membres de l'église et a demandé de commencer à prier. Plus tard, le fils rappelle et dit « Il y a un miracle qui s'est produit. » Cela ressemblait à une attaque contre les Russes d'un vaisseau spatial. Il y avait une sorte d'éclair provenant du ciel, a déclaré le jeune homme à CBN News. Des étincelles se répandaient partout. Dans la matinée, les troupes ukrainiennes ont découvert que les chars russes et d'autres unités mobiles avaient été détruites. Tous ces soldats pensaient que cela avait été peut-être fait par une sorte d'arme dont nous ne connaissons pas l'existence, déclarent les gens sur place. Ils disent c'est juste l'intervention de Dieu. Donc ça c'est leur histoire, comment ils Eso son sus historias, como contaron lo que están viviendo ahora. Yo les pido de seguir orando y de reflexionar cómo podemos implicarnos de manera concreta y historia a seguir. Sean bendecidos esta mañana. Oramos porque creo que en todo tipo de formas hay perturbaciones de los dos lados. Y a veces se mandaron al frente sin saber por qué están al frente. Son situaciones terribles. Vamos a declarar juntos la paz, el shalom de Dios. Juntos declaremos shalom en nuestra vida, el shalom en nuestra ciudad, el shalom en Canadá, el shalom en las naciones. Saben que el shalom que venga de Dios no es un paz que basa sobre circunstancias. Es una paz a pesar de las circunstancias. Las circunstancias nos dictan de cómo vamos a resentirnos. ¿Saben? Es muy difícil. Cuando hacemos a situaciones difíciles, debemos de ir a recorrernos hacia Dios. Hoy en la mañana Dios quiere tocar nuestro corazón porque Dios ha visto las dificultades que les rodeaban. Ya vemos varias circunstancias y cuando estaban en la tempestad, Dios dormía y Él ha ordenado que la paz ha llegado. Y cuando el Hijo de Dios declara la paz en tu vida, no importa lo que pasa alrededor de tu vida, la tempestad se va a parar. Cuando el shalom sobre tu vida y lo que dice que se va a producir, se va a llegar a ser. Santiago 1:2. Yo os deis la paz, no los ha dado como el mundo, que tu corazón no.
Os dejo, es de nosotros de bueno, os dais la paz. Cuando Dios ha dado algo, todo lo que uno debe de hacer es abrir nuestras manos, abrir nuestro corazón y recibir esa paz. El fruto del Espíritu, uno de los resultados de la presencia de Dios es la paz, el amor. Hay un elemento importante, es el shalom. El resultado de la presencia de Dios en nuestra vida es la paz. Si no estás en paz, yo quiero motivar a ustedes. Cada vez que abrimos la televisión, hablan de pandemia, de muertes, de todas cosas que nos llevan a un desequilibrio en nosotros. Y ya saben, durante 2 años escuchamos el mismo mensaje. El miedo puede instalar en nosotros. El miedo puede instalar en nosotros. Hoy, en esta mañana, tengo una buena noticia para ustedes. El shalom de Dios existe. No importa la guerra, no importa el tipo de guerra. Y esas cosas hacen parte de los signos del fin del mundo. No importa lo que nos está rodeando, podemos agarrar la paz que lleva a sobrepasar nuestra condición actual. ¿Desean ustedes tener paz en esta mañana? Yo sé que la paz, yo tengo un carácter dulce, puedo decir dulce, pero yo soy muy tranquilo, muy dulce. ¿Cuántos de ustedes están como así? Algunos de ustedes no. Hay otras personas que actúan. Yo dije, ya, ¿por qué tenemos tanto miedo? Y después yo empiezo a hacer lo mismo. Pero eres tú quien empieza. Todo eso para decir que tengo una paz interior que el mundo no me puede dar. Y esta paz es el shalom que Dios nos ha dado. No es simplemente un símbolo de paz, es un estado completo, una perfección, un bienestar. No hay nada que me hace falta. Je sais qu'un grand verset avait une photo. Peut-être qu'on peut mettre la photo aussi de l'Ukraine brièvement, à moins que ça soit gelé. Voilà. Ça, c'est en Ukraine présentement. Una imagen de Ucrania. Es los ucranios que oran por sus pueblos. Le mot shalom. Donde está Le todo mot eso. shalom veut dire un état complet. Alors moi, je veux La que tu palabra puisses déclarer shalom à quiere decir quelqu'un, un estado completo. Shalom, shalom. Yo creo que declaran a alguien shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Dans le fond, c'est que tu déclares sur la personne Lo qu'elle que est en declaras paix. sobre las personas es sobre la paz. Es una manera de saludar en Israel. Shalom. Escuchamos shalom. Cuando vemos una película de Israel, podemos ver esa palabra que aparece a menudo. Shalom, shalom. Es una manera de saludar. Yo creo que cada quien de nosotros que cambiamos esta paz que nos sobrellevará a todos. El primer punto que quiero mencionar, cuando el mundo está nervioso alrededor, debemos hablar, a nuestra alma y decir todo va bien. Y hay mucha gente que sufre de ansiedad. Cuando vivimos ansiedad, son cosas que están fuera de nuestro control, o cosas que no pueden controlar. Pero el Señor a veces nos lleva en unas situaciones donde vamos a estar fuera de control, con el fin que podemos apoyar sobre Él. Y Él no quiere que controle toda la situación. Y no podemos controlar todas las situaciones.
A un momento dado podemos dejar este control. Apóyense sobre Jehová. Cuando nos apoyamos en Dios, y ahí vamos a recibir la capacidad de contestar de lo que necesitamos. Cuando estamos agitados es porque no pusimos nuestra confianza en ella. Vamos a ver en Isaías 26, 3 y 4. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher et Comment je peux lire le verset 3 rapidement encore une fois? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Isaías 2, versículo 3. Qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. OK, c'est bon, on fait arrêter. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tú quedarás en completa paz a aquel puro pensamiento en tu persona, porque en ti he confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Podemos hacerlo de manera concreta, como es leer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra y miramos y la promesa que Dios nos ha hecho, y dijo, mi alma bendice a Jehová, y mi alma ahora va a empezar a descansar en Dios. Mi alma, tengo un examen esta semana y mi alma se va a descansar y vamos a estudiar. Y uno se dice, dame la paz para tener éxito en ese examen. Pero habla con tu alma. Habla con tu alma. Dile a tu alma, descansa. No necesitas de estar nervioso. ¿Cuántos de nosotros que estamos muy nerviosos por la situación del trabajo? Quizás están nerviosos por la situación de sus hijos. Y quizás es algo cuando levantamos en la mañana que no nos parece. Queremos que eso vaya mejor. Y aquel que y queremos, nuestros sentimientos nos podrían engañar, por eso queremos hay cosas que pasan en la vida, no podemos pensar de los escenarios que pasan. Tenemos los escenarios que nos envían. Es real, es verdad ese escenario. Y eso parece que estamos fuera del control. No toma todo lo que nos dicen. Va a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a perder nuestro empleo. Varias cosas. Y debemos decir a nuestra alma que tenga confianza en él. Yo me recuerdo cuando yo era joven, casado. Y estuvimos en la caja, en el cajero de la tienda, y es al principio donde no teníamos mucho dinero. Mi hermano en Côte d'Ivoire fue humillado. Cuando llegamos en la caja, debes de usar 3 a 4 tarjetas para pagar $50. Entonces, que pues se trata con 10, eso no pasa. Ahora, mete 10 en la otra carta, a ver si pasa. ¿Ya te han sucedido eso?
Cuando somos estudiantes tenemos pocos recursos. Afortunadamente tenemos a papá y mamá que nos ayudan. Y a veces en la vida pasamos por situaciones difíciles donde no tenemos todas las respuestas y dijimos shalom, todo va bien. Y a veces nos olvidamos nuestro portafolio. Y entonces mi femme fue humillado. Mira, escuchan, yo no soy una persona perfecta. A veces es fuera de nuestro control. Romano, a veces preguntamos cuáles son todas estas cosas. Es muy importante que vamos a crecer en los momentos de dificultades. Y no es porque los tiempos son difíciles. Los que fueron enfermos vieron que Dios actúa en nosotros. Es ahí nos damos cuenta que Dios está en nuestra vida. A veces llegan cosas en nuestra vida que no esperamos. Hay gente que está viviendo un proceso de divorcios. Es difícil, te sientes muy mal, te sientes y te sientes muy mal. Y hay que decir todo va bien, aunque todo va mal, aunque los niños son rebeldes en la casa. Debemos de decir todo va bien, no debemos dejarnos llevar por esa situación. No es necesario que negamos esta situación, pero tampoco queremos controlar y dirigir por mis sentimientos y dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. Y voy a decir en todas cosas, Dios, tu Señor, Jehová, todo va bien. Yo me recuerdo, mi padre, si conocen a mi padre, a él le gusta contar chistes. Y justamente estuvimos en Côte d'Ivoire. Mi padre me esperaba para predicar. Pues el apóstol le dice, vas a predicar en esta iglesia. Hace tiempo que y mi padre dice, yo estoy en shorts, yo no estoy nada preparado. Ay, mi padre se voltea y dice, ahora es mi hijo que va a predicar. Fíjate que eres el orador atendido y a cambio de horarios. Y adentro yo decía, todo va bien, mi alma. Y yo dije, algunos mensajes sobre mi celular, fue una situación que yo no me encontraba confortable. Y llegamos y entramos en esta iglesia y mi padre dijo, voy a nada más saludar a la gente. Yo comparto un pasaje sobre la curación divina. A gente que se cae, que rodea en la presencia de Dios en medio de 10 minutos. Y a gente que se levanta la mano para decir, ya no me duele más, ya estoy curado. La gente esperaba a recibir una palabra. Y él salió en silencio completo. Y se instaló en la asamblea y dije, mi alma, cálmate. Y yo sabía que tenía toda la mirada sobre mí
Y esperamos el hombre de Dios. ¿Y tú de dónde vienes? Y saben, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando la tempestad destrozo, podemos decir a nuestra alma que todo va bien. Y este momento nos está preparado para mañana. Y es que Dios nos prepara siempre para el futuro. Aunque estás pasando por un divorcio, Dios va a utilizar tu testimonio para fortalecer la vida de alguien más que no ha vivido algo similar al tuyo. O sea, ¿cuáles son todas cosas que Dios nos prepara? No es Dios quien lleva la enfermedad, no es Él quien nos lleva los problemas. Y esta misma lluvia que nos cae pueden tocar la palabra de Dios. ¿Es que Dios mienta en la fidelidad? No, Dios es fiel y sigue siendo fiel. Pero la fidelidad de Dios no ha cambiado. A lo mejor esperan en esta mañana una curación. Hace años que lo esperan. No hay que parar, hay que seguir. Y dice la Monam, todo va bien. Dios es muy fiel. Dios es muy fiel. Dios es fidelos. Dios es muy fiel. Voy a tener que tomar un curso de español. ¿Saben lo que llegan en circunstancias? Dios permite ciertas circunstancias, es para formar nuestro carácter. Y eso permite que cuando pasamos por esa situación, y vamos a aprender y vamos a estar. Cuando ya ha pasado, te ha faltado gas y es la segunda vez que te falta eso, vas a seguir en paz. A mi esposa no le gusta poner el gas en el carro. Aunque la luz se enciende y para indicarnos que falta gas, yo dice, no, ya podemos seguir un poquito más. Eso no funciona así. Yo he faltado el gas. Yo encuentro a alguien que me ha dado el gas. Dios sabe y Él sabe lo que hace. No importa lo que nos llega. Dios es todopoderoso. Pueden liberarnos. Me gusta bien el apóstol Pablo. Y él ora para que tenga la fuerza para... Y a veces vamos a pasar por unas pruebas y es al pasar por estas pruebas que vamos a volver a ser más fuertes. Y Dios nos dice, hazme confianza, aunque no han visto los resultados rápido. Ten confianza en mí. Dios va a hacer su parte. Somos cubiertos por Dios. Y si hacemos bien nuestra parte y nuestra responsabilidad, Dios quiere contestar. Santiago, capítulo 11. Un sujet de joie. C'est Santiago 1:2. Hermanos míos, ten por sumo gozo mandaos allí en diversas pruebas. Dios va a intervenir en nuestra situación. Aunque cuando oramos, Dios contesta ahora, pero la hora de Dios es afuera de las circunstancias naturales, es diferente. A veces dijimos que oramos hace muchos años, quédate en paz, métanse, shalom, shalom.
Comment parle à ton âme, tout va Habla, bien. habla con tu alma y todo va a estar bien. J'aime ça parce qu'on sert un Dieu de Segunda, l'impossibilité. Dieu crée me une gusta route où porque il n'y en a servimos un pas. Dios de imposible. Comment Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Dios Là où crea est-ce que tu caminos regardes et donde tu no vois, hay. puis t'as Dios crea l'impression que la caminos route donde est no hay. fermée devant toi, A il y a des veces barrages, tiene des el choses qui sont là. sentimiento que el camino se cierra delante de nosotros. Dios va a hacer un camino. En Éxodo 14, versículo 3, y vemos a Moisés que acaba de atravesar. Combien d'entre vous, vous êtes chef d'entreprise et puis vous pouvez voir au superviseur, et des fois, il y a des pressions qui viennent. A veces, ¿cuántos de ustedes son jefes de impresión? A veces ven presiones. Imagínate, tienes 1.000.000 de personas en el desierto. No puedes bañarte, no puedes ducharte en el desierto y te encuentras en una situación difícil. Mira lo que dice en Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, están firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más que siempre los verás. Entonces Moisés dejó y mientras que la gente se voltea por atrás para ver, hay agitaciones. Y imagínense, pues podemos tener ciertas agitaciones. Y aquí vemos que Jesús habla con Moisés y el Señor está a punto de liberar a su pueblo. Y los dice: ¿por qué estos clamos? ¿Hay alguien que claman aquí? ¿Por qué estos clamos? Hablan con los niños de Israel que marchan. Y tú levanta la vara y extiéndelo sobre el mar. Y los hijos de Israel entraron al medio del mar a seco. Dios crea un camino de manera sobrenatural donde no hay camino. Él está todopoderoso para darnos la paz a pesar de las circunstancias. Y Él hace un camino donde no hay camino. Él crea, Él abre. Y ve, está aquí y mira, ten confianza en mí. Cuando el pueblo de Israel y Josafat combaten a la fuerza armada, si te atravesas un problema en contra de ti, pon la adoración, canciones de adoración. Ponte la música, ponlo sobre repetir. Déjalo repetir todos los días. Y la presencia de Dios que va a llegar. Y hay un paz que va a llegar. Y a pesar de todo lo que están pasando en nuestra vida. Y entonces, a pesar del caos alrededor de mí, yo estoy en paz interiormente. Pues, saben, no importa lo que están pasando, no importa las situaciones que están pasando, Dios va a abrir un camino. Dios va a abrir un camino para ustedes, hermanos y hermanas. Tercera parte. Sí, ten confianza por la situación presente. ¿Cuál es la necesidad que tienen? ¿Cuál es la adversidad que están confrontando hoy en la mañana? Yo declaro en esta mañana: Padre, te agradecemos por el shalom, un paz que nos sobrevive, que va au-delà de nuestra comprensión,
Que hay gente que escucha más la voz de la media, que quizás hay gente que confía más en sus médicos en lugar de confiar en Dios. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Los médicos dicen, ese es fin, pero Dios dice, ese es el debut. Hay gente que han escuchado mentiras. Esta mañana yo declaro una confianza en la situación presente, en la situación actual. ¿Podemos cerrar nuestros ojos un instante? Y van a empezar a declarar Shalom. Tú vas a empezar a declarar Shalom. Tú vas a empezar a declarar el Shalom en tu vida. Empieza a declarar el nombre de Jesús. Yo declaro Shalom sobre esta situación, sobre mis hijos. Gracias por el Shalom. Y que esa paz que va delà de mi inteligencia. Que este estado completo. Gracias, Señor. Que empieza a declarar. Gracias a Dios por la paz. Gracias porque todo está en tus manos. Yo te tengo confianza. Yo te tengo confianza con mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Váyanse. Ándale. Dile gracias. Volteamos hacia Él. Levantamos nuestros ojos. Volteamos hacia Dios y dile gracias por la paz. Gracias porque estoy completo o completa. Gracias porque esas cosas no tengo miedo. Tú dices, nos has dado la paz. Nos has dado la paz. Dios nos ha dado una paz que es completa, una paz que va más allá de nuestra inteligencia. Yo sé que hay personas que están muy ansiosas esta mañana y vamos a orar esta mañana por eso. Sí.